Estoy en comunicación con el ex vicepresidente del Perú, el ingeniero Máximo San Román Cáceres. Ingeniero, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Y muchas gracias también a ustedes por tener interés en conocer algo de nuestra experiencia y de mi país, el Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Porque tiene cifras alarmantes en el número de infectados y en el número de fallecidos. Si bien las cifras oficiales hablan de más de 8.000 fallecidos, se dice que estas cifras no muestran la situación real. ¿Qué es lo que está viviendo su país? Lastimosamente, lo que vive un país en vías de desarrollo y que ha descuidado muchísimo a un gran sector de la población que bordea el 70-75%, que es el sector informal. Hay pequeños empresarios informales y hay muchos informales que viven el día al día, o sea, no tienen otros recursos para guardar, ni siquiera para comprar alimentos. Entonces, estos señores obligadamente salen todos los días a los mercados y aparentemente en los mercados se han convertido en los focos de contagio masivo que hoy estamos sufriendo las consecuencias. Los esfuerzos que ha hecho el Estado para hacerles llegar un bono, también se nota un poco de eficiencia en planificación, en identificar. Es muy difícil, tenemos una población que vive en la punta de unos cerros casi inaccesibles y es poco difícil buscar cómo empadronarlos. Entonces, y aparte a veces esta población no tiene agua potable. Muchos dicen que hay que lavarse las manos, higienizarse, pero hay sectores que lamentablemente no tienen estos servicios básicos. Lamentablemente esa es la realidad de mi país. Ha habido mucho descuido en ese tema y lastimosamente estamos pagando las consecuencias. Usted fue vicepresidente del ingeniero Alberto Fujimori, quien hoy está detenido. ¿Qué nos puede decir de lo que significó la gestión al presidente Alberto Fujimori? Creo que tiene dos facetas claramente definidas. La faceta de un gobierno democrático y constitucional, que fue cuando yo juramenté como primer vicepresidente y también me eligieron como el primer presidente del Congreso. Recibimos en esa oportunidad, en esa época, un país quebrado, un país inviable, un país inelegible. Se negaron hasta pagar la deuda externa y era el primer gobierno del señor Alan García Pérez, que aplicó una política de populismo y destruyó la economía de nuestro país. Recibimos en esas circunstancias con un ofrecimiento de hacer un ajuste gradual de la economía. El famoso Fujishock. Claro, y ofrecimos gradual, pero sin embargo, ya en conversaciones y conociendo el manejo económico y fiscal del país, no quedó otra alternativa que hacer un shock traumático para la población y se llama el Fuji-shock. Se dice que el ingeniero Fujimori aplicó la política económica del candidato que pasó a segunda vuelta, que era el escritor, el actual premio Nobel, Mario Vargas Llosa. ¿Es verdad? No ha sido necesariamente la propuesta de él. Resulta de que cuando Fujimori es elegido casi con el doble de votación en la segunda vuelta con respecto a Vargas Llosa, realiza un viaje al extranjero, especialmente con destino al Japón y China. Y en esa oportunidad, nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar era el secretario general de las Naciones Unidas. Y en un gesto patriótico y nacional, aprovechó la visita y la presencia del presidente electo y convocó a los más altos líderes de manejo de la economía mundial. El presidente del Fondo Monetario, del Club de París, del Banco Interamericano y todos ellos. Pareciera que en esa conversación le hicieron ver que no se podía postergar el ajuste económico en el país y que necesitaba aplicarse. Contrariamente al ofrecimiento de la candidatura de
de cambio 90, o sea, de Fujimori, tuvimos que aceptar la recomendación y hacer el ajuste traumático que el pueblo peruano lo soportó, ¿Se puede decir admiró. que Fujimori fue el Menem peruano? Porque el doctor Menem también tuvo un cambio de discurso, desde que era candidato hasta cuando asumió la presidencia. ¿Ves similitudes entre el caso argentino de Menem y el caso peruano de Fujimori? Sobre todo en el tema monetario y económico. Yo no quisiera hablar de un país hermano, amigo, que admiramos y hemos admirado toda la vida como la Argentina y que lastimosamente del populismo lo tiene en una situación difícil. Un país que era el líder en América y llamado a ser líder hasta ahora por sus inmensos recursos naturales, renovables y no renovables que tiene la Argentina y también lo tiene el Perú. No podemos estar pasando esta lamentable situación ambos países hermanos. ¿Usted no considera que el neoliberalismo le hizo mal a nuestros países? En el caso del Perú, el neoliberalismo ha permitido repuntar desde esos índices tan bajos. Fíjese, amigo, yo cuando asumo la presidencia del Congreso y vicepresidente, yo me dediqué a eliminar los obstáculos que impedían el desarrollo de mi país. Eso, a mí me decían monotemático, obstáculos. Pero no tenía mayoría en el Congreso, ni en senadores, ni en diputados. Pero tuve el aporte del partido de Vargas Llosa, el Fredemo, que apoyó nuestra gestión. Entonces, pero tampoco tenía oportunidad de aprobar leyes trascendentes para cambiar el país y la economía. Entonces, mediante delegación de facultades, 4 delegaciones de facultades, logramos hacer más de 170 leyes que cambiaron el rostro del Perú, que facilitamos el desarrollo de nuestro país. Y también en esas condiciones había otro impedimento, era el incumplimiento de los países del pago de la deuda. De incumplimiento de contratos. Había una inseguridad total, por lo cual no venía la inversión. Entonces tuvimos que aceptar y aprobar los acuerdos de compromiso de cumplimiento, que eso nos permitió lentamente atraer a la inversión. Y con la inversión privada en el sector minero y manufacturero y pesca, hemos logrado salir y revertir esa situación de tal suerte que hemos llegado a crecer algunos años, hemos pasado el dígito, hemos llegado al 11% de crecimiento. Y eso se ha ido muy bien, hemos promovido tanto el sector minero. Es verdad que nos descuidamos en darle valor agregado a los minerales, a los metales, que eso quizás ha sido una deficiencia, pero eso era perfectible, se podía haber hecho porque en mi país cuenta con ingentes recursos naturales en abundancia para poder transformar y exportar bienes manufacturados a todo el mundo. Energía de sobra. Tenemos casi el doble de energía que requiere normalmente mi país. ¿Cómo analiza la gestión del ingeniero Martín Vizcarra al frente de la presidencia de la República? Yo creo que es una persona bien intencionada, pero lastimosamente, en mi opinión, no sabe elegir a sus ministros, no sabe elegirlos. Yo creo y soy partidario de Deng Xiaoping, quien dice, no interesa que el gato, el ministro, sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones, resultados, pragmatismo. Y eso solamente se consigue con personas que hayan tenido experiencia en el campo privado, en el campo público. Pero actualmente los ministros son los que fueron secretarios, asesores legales o algo del ministerio. Y lastimosamente... para ser ministro, ¿aceptaría? Lastimosamente, amigo, en los ministerios más importantes, que son el de producción, agricultura y ganadería y agua, que le llamamos aquí, energía y minas, no se elige al profesional competente. Entonces, son administradores o funcionarios que hicieron alguna función en los ministerios los que están dirigiendo. ¿Y sabe qué? Lo peor de lo peor
es que no hay continuidad. Cada uno de estos individuos que se hace nombrar o juramente como ministro, se cree el descubridor de la pólvora, deshace todo lo que se avanzó, no hay un trasvase de experiencias o proyectos. Entonces, cada vez que hay un cambio, es un nuevo empezar y Ya no hay lógicamente eso políticas de Estado. retrasa efectivamente el desarrollo de nuestro país. ¿Usted estaría dispuesto a aceptar algún ministerio si le ofrece el presidente Vizcarra? Yo he estado muy cerca del presidente Pedro Pablo. Él me había ofrecido, hasta en 3 oportunidades, un cargo electivo. Yo fui también con él en la primera campaña su candidato a la primera vicepresidencia de la República. Pero no acepté ningún cargo de parlamentario, porque yo ya fui presidente del Congreso, hice una función y pensé que mi aporte estaba más en el Ejecutivo. Yo acepté en esa oportunidad, si éramos elegidos, ser primer vicepresidente y además ministro de Educación, porque para mí la clave del despegue de nuestros países está en la educación y en la educación tecnológica, en la capacitación. Entonces, como verá, solamente acepté con esa condición. No fue elegido, no he exigido ningún cargo y lógicamente Martín, hemos estado cerca con Martín como el actual presidente, pero no me ha convocado a ningún cargo y en estas alturas creo que sería muy difícil que yo pueda aceptar un cargo ministerial. ¿Por qué los expresidentes del Perú tienen problemas judiciales? Como el caso de Fujimori que está preso, Ollanta Humala que lo estuvo, Toledo, Pablo Pedro Kuczynski. Lastimosamente, ese cáncer que está desgastando nuestras sociedades es la corrupción. Y lastimosamente también hay indicios, yo no puedo juzgar, indicios de que Toledo habría recibido millones de dólares como para facilitar los contratos con esta constructora Odebrecht. De igual forma, ha asaltado también al gobierno de Humala, que también es acusado de haber recibido dineros de ese tipo, y también en el caso de Pedro Pablo, que él, si bien es cierto, ha estado en el ejercicio y ha hecho una ley anticorrupción, pero los pasos anteriores donde él fue ministro de Energía inicialmente, ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros y presidente del organismo de proinversión, lo hacen que habría algunos indicios de que Pedro Pablo ha recibido y razón por la cual se está haciendo un proceso de investigación y como medida previa tiene detención preventiva para evitar la fuga, porque ya se fugó un vocal supremo acusado de corrupción, se fugó y para evitar eso, ahora el Poder Judicial a todos los pone como con prisión preventiva. Usted está dando a entender que la justicia hace persecuciones políticas en su país. No, yo no creo que esté haciendo persecuciones políticas. Nosotros somos los más preocupados en que se investigue si hay actos de corrupción. Creo que es importante porque la corrupción es el peor daño que se puede hacer en una sociedad. Porque ese dinero del pueblo que se va al bolsillo de estos señores, si es que se va, por supuesto, perjudica que los más pobres tengan agua, tengan escuelas, tengan colegios, tengan institutos. Es el peor daño que se puede hacer a una sociedad los actos de corrupción. Y lo peor, cuando hay actos de corrupción, se hacen normas para poder proteger la corrupción. Entonces, de tal suerte que se da una cantidad de normas y filtros que finalmente ata de manos a los funcionarios, porque tienen temor de firmar algún acuerdo, algún programa de inversión o decisiones. Entonces, estamos realmente a la deriva. Ese es el gran temor que existe de ser acusado como corrupto. Uno de los episodios que más se recuerda de la gestión del presidente Fujimori fue la guerra del Cenepa en el año 95. Este año se cumplieron 25 años de aquella guerra frente a Ecuador. ¿Qué recuerdos tiene de aquellas jornadas y cómo se solucionó este conflicto? Fue un conflicto lamentable que se produjo y además
el Perú pasaba de un momento dramático de sus Fuerzas Armadas y que logramos arreglar ese enfrentamiento mediante la vía pacífica. Y ahí tuvo un gran rol el señor Torres y Torres Lara, que en ese momento era el canciller y que le permitió hacer un acuerdo de paz temporal mientras se buscaba una solución. Y finalmente salió la solución, pero con el apoyo de Estados Unidos definitivamente, y se arregló y se firmó el tratado ya en el Brasil, donde hasta ahora ya estamos amigos, hermanos, y ya no tenemos problemas fronterizos. ¿Cuál es la solución para su país? Porque lamentablemente día tras día aumentan los infectados y los fallecidos. ¿Cuál es la solución más efectiva? Es muy difícil en este momento dar una receta, sería deseable dar una receta, pero yo creo que este episodio de este virus, que dicho es de paso, se ha llevado a mi hermano menor también, que se contagió en Huaral, es un daño que nos está haciendo estrago, tremendo daño. Y la forma de combatirlo creo que no es la correcta, porque el gran problema es el desborde social en los pueblos, en los sectores más necesitados, es donde se realizan más contagios. Y ojalá podamos conseguir alguna medicina que pueda parar esta pandemia y finalmente ojalá podamos esperar una vacuna. Mientras eso, hasta los más altos científicos del mundo dicen que este tema puede durar inclusive el 2021 año completo. Muchísimas gracias, ex vicepresidente Máximo San Román. Muy amable. A usted, señor, por la entrevista.